Ok, esta segunda conferencia vamos a hablar un poquito del discipulado, que es el método pastoral. Pues vamos a hablar del discipulado como método pastoral. Primero vamos a definir en qué consiste el discipulado. Luego vamos a observar el modelo de discipulado en el mundo judío, griego y del Señor Jesús. Y hablaremos del discipulado como parte inherente de la pastoral juvenil. Primero hablemos de qué es el discipulado. Entonces, antes de definir qué es el discipulado, vamos a decir qué no es el discipulado. ¿Por qué voy a poner esta parte? Porque la mayoría de nosotros en nuestras iglesias tenemos un concepto errado del discipulado. Primero, el discipulado no es el seguimiento que se le hace a un nuevo creyente. El discipulado no es una serie de lecciones sobre doctrina del nuevo convertido. El discipulado no es la enseñanza de un catecismo. El discipulado no es una serie de cursos de formación, ni tampoco un paso dentro de toda una pirámide de formación. En nada de eso es discipulado. A veces creemos que eso es discipulado, pero eso no es discipulado. Eso podrá ser parte del discipulado, pero no es el discipulado. ¿Okay? Puede que enseñar un catecismo sea parte de un discipulado, pero no es un discipulado. Puede que hacer seguimiento a un nuevo convertido sea parte del discipulado, pero no es el discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que un discípulo es una persona que aprende bajo la dirección de un maestro, una persona que sigue la opinión de una escuela. El Nuevo Testamento utiliza la palabra matetes y el Antiguo Testamento limut. En la literatura rabínica se usa la palabra talmid, ¿verdad? De ahí viene Talmud. Ahora vamos a ver que ya desde el Antiguo Testamento había cosas similares al discipulado. El primer caso claro es el de Elías y Eliseo. Vamos a leer Primera de Reyes 19:21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Está bien el versículo, sí. Bueno, en general Eliseo sigue a Elías, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro si el versículo estaba bien o no. Es que no la leyó el 21, es de Primera de Reyes del 19, del 19 al 21. Ah, ok. Hay un pequeño error. Bueno, no vamos a leer todo el pasaje, por eso es un poco largo, pero básicamente ya vemos como en ese paso de Elías a Eliseo, que Elías era como el maestro y Eliseo como el discípulo. Creo que eso es claro, ¿verdad? Primero, se observa la renuncia a los bienes y la familia. Hay un llamado y hay seguimiento. Elías llama a Eliseo. Sí, en Primera de Reyes 19:16 se ve cómo Elías llama a Eliseo por orden divina. También se ve un poco de discipulado en los jueces del Antiguo Testamento y aquellos del periodo intertestamentario. Un poco con los jueces también se ve un poco de discipulado. Como un juez sigue al otro. Los escribas, por ejemplo, tenían discípulos. La Biblia también habla de los discípulos de los fariseos. Eso está en Marcos 2:18. También la Biblia habla de los seguidores de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista tenía discípulos. Eso está en Mateo 11:2-7 y Marcos 6:29. Los mismos judíos se consideraban discípulos de Moisés. Eso podemos verlo en Juan 9:28. Ahora, en el mundo griego,
habían filósofos que se rodeaban de alumnos. Que hay que ver que también había algo similar al discipulado en el mundo griego. O sea, estoy viendo como alrededor de Jesús ya existía algo previo. Generalmente era una persona que se adhería a una filosofía. Generalmente estos alumnos renunciaban a sus posiciones y rompían con la familia, un poco también de lo que llamó Jesús, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito del discipulado mostrado por Jesús. En algunos casos significa renuncia completa. En Marcos 10, 21 al 28. Tal vez ese sí lo leemos. A ver, Marcos 10, 21 al 28. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ok. Ahí se ve un poco, ¿verdad? Jesús le pidió a ese joven un poco que renunciara a todo. También se ve renuncia a provisiones para depender de Dios, ¿verdad? De hecho, Jesús se puede decir que tenía discípulas. Tal vez la Biblia no les dice discípulas, pero sí dice que habían unas mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Algo que jamás se hubiera aceptado en el mundo judío o en el mundo griego. Que hubiera mujeres siguiendo al maestro. En la Biblia, la palabra discípulo se aplica a todos aquellos que aceptan su mensaje, a las personas que lo acompañan en sus viajes y especialmente al grupo de los 12. De todo esto que estamos viendo es analizando lo que significa discípulo para entrar a entender realmente qué es discipulado. Bueno, fueron enseñados y designados por Jesús para proclamar el mensaje y señales del reino. Inicialmente se limitaron a los 12, pero luego se extendieron a otros. A partir de Hechos 6, 1, los miembros de la iglesia eran conocidos como discípulos. El término no aparece fuera de los evangelios y hechos, solo en Apocalipsis 14:4. O sea, la palabra discípulo realmente solo la tenemos en evangelios y en hechos. Los demás escritores usan creyentes, usan la palabra santos, usan hermanos. Pero en el fondo son sinónimos, ¿verdad?, de los discípulos. Pablo desarrolla la idea de imitación de Cristo, ¿verdad? Cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces el concepto no era particular, ya habíamos visto, bueno, los griegos creían en cierto tipo de discipulado y aún en el Antiguo Testamento los judíos tenían algún tipo de discipulado. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente el discipulado de Jesús? Primero, que el seguimiento dependía de la iniciativa del maestro, ¿okay?, no del discípulo. O sea, mientras que con los griegos, ahí estaba el maestro y los discípulos venían y le pagaban, era por ser sus discípulos, pagaban al maestro, así, básicamente.
En este caso es al revés, el que dice quién va a ser el discípulo de Jesucristo. Él era el que llamaba y decía, síganme. Entonces eso lo hace muy diferente. Y en el discipulado mostrado por Jesús, el maestro estaba al servicio del discípulo. Recordemos que Jesús inclusive le lavó los pies a sus discípulos para enseñarles que Él estaba para servir. A diferencia de los otros tipos de discipulado en el mundo griego, donde más bien la idea era que los discípulos entonces le servían al maestro. Entonces aquí es al revés. Y la renuncia de bienes era debido a la dependencia de Dios. O sea, cuando Jesús le decía a la gente que dejara las cosas, era para enseñarles que dependieran solo de Dios. No era por seguir unos ideales ahí de no tengamos cosas, seamos pobres, ¿verdad? No, era porque lo que estaba enseñando era que tenemos que depender solamente de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? El discipulado como método pastoral juvenil. Bueno, ¿qué es el discipulado? Es la relación entre el maestro y el discípulo. Por eso es lo que yo decía al inicio cuando dije, el discipulado no es un catecismo, no son lecciones de seguimiento, no, eso no es el discipulado. Que a veces creemos que con darle una serie de leccioncitas ya acabamos el discipulado de ese hermano. No, el discipulado es la relación entre el maestro y el discípulo, entre el pastor y la oveja. Eso es la relación entre ambos, eso es el discipulado. ¿Cuándo dejamos nosotros de ser discípulos de Cristo? Nunca. Entonces vamos a estar diciendo que el discipulado realmente es un proceso continuo que siempre se va a dar. Entonces el discipulado realmente es esa relación primero que tenemos con Jesús y luego que tenemos con otros líderes que nos están formando. Entonces hay que entender que usted como pastor, usted como líder aún está siendo discípulo y es muy probable que haya en este momento personas que Dios puso para que usted lo formara, que están discipulándole todavía. A mí me están discipulando, ustedes me están discipulando. Porque es un proceso que nunca va a acabar, nunca. Bueno, sí se va a acabar. Cuando estemos muertos o cuando Cristo venga acá. Ya no vamos a ocupar discipulado, ya vamos a ser perfectos. Entonces, realmente el discipulado es eso, de enseñar y modelar a través de la relación. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Para qué pasó todo ese tiempo con los 12? Porque en el fondo eso eran discipulados los 12. Implica renuncia, implica un llamado a seguirle y a proclamar. Implica que le sigan, ¿verdad? Eso tiene que ver con el discipulado también. Todos somos discípulos, como se nos menciona ahora. Dura toda la vida. Sencillamente los pastores de jóvenes nos estamos encargando de una parte de la vida de ese individuo, de ese muchacho. El pastor de jóvenes lo que está discipulando en ese periodo de vida que se llama adolescencia. O sea, manteniendo una relación con él para formarlo, para modelarle, para enseñarle, cuidarle, guiarle durante ese periodo. Pues eso es discipulado y ese es el método de Jesús. Bueno, en esta conferencia número 2 hemos observado el concepto de discipulado, el modelo de discipulado en el mundo judío y griego, los hemos comparado y contrastado con el del Señor Jesucristo y la aplicación del discipulado como modelo y método de la pastoral juvenil. Bueno, con esto cerramos esta conferencia. Ahí siempre está la página web de cuando doy los cursos en línea. Ahí está mi correo, por cierto. Y con eso cerramos esta segunda conferencita.